Que sea bipolar, Lick. Que sea una molécula bipolar, muy bien. ¿Todavía siguen viendo la presentación? ¿Pueden ver la presentación, sí o no? Despiértense, chicos, vamos. Ahorita aparece la pantalla de Teams y al fondo aparece la presentación. Ok, ¿y ahora? Ya no se ve la presentación, solo los que estamos conectados. Avísenme cuando la puedan ver, por favor. Ya. Ok, muy bien. Entonces, a nivel molecular, la sal se disuelve en el agua debido a las cargas eléctricas que tienen sus átomos, ¿verdad? Más precisamente en sus iones y cationes. Y debido al hecho de que el agua, ¿verdad? Lo que hace es tender a asociarse con átomos de cargas opuestas. Eso significa, ¿verdad?, que se establecen enlaces de tipo iónicos porque cambian una carga eléctrica entre ellos. Entonces, cuando la sal se mezcla con el agua, la sal se disuelve porque los enlaces covalentes del agua son mucho más fuertes que los enlaces iónicos en las moléculas de sal, y entonces tienden a disociarse, como pueden ver de esta forma. De manera tal que los iones de sodio se asocian con los iones del oxígeno, y los iones del cloruro, se asocian con los iones del hidrógeno. De esta forma, entonces, se separa y, en este caso, la sal, pues, entra en disolución en el agua. Y entra en disolución de forma de que prácticamente la materia que ha sido disuelta o el soluto desaparece completamente en el solvente hasta que alcanza su punto de saturación. Entonces, ¿qué efectos tiene el hecho de agregar sal al agua? El hecho de que, pues, prácticamente estemos reduciendo la cantidad o el porcentaje de puentes de hidrógeno que se forman entre moléculas de agua. Porque recuerden que cada molécula de agua, como pueden ver aquí, en cada molécula de agua el oxígeno tiene 4 posibles puntos de formación de asociaciones. En primer lugar tiene los 2 enlazados con puentes covalentes con hidrógenos, y tiene 2 espacios más o 2 espacios libres para establecer 2 asociaciones más, que pueden ser puentes de hidrógeno para asociarse o unirse a otras moléculas de agua, o se pueden unir a cualquier otro soluto que se encuentre ahí. Entonces, cuando nosotros agregamos sal al agua, se van a alterar todas las propiedades que tiene el agua en su estado puro. Entonces, aquí lo primero que vamos a observar es que a medida que nosotros agregamos un soluto, la densidad del agua va a ir aumentando, la viscosidad del agua también va a aumentar, y así como el punto de ebullición. Y por efecto contrario, vamos a tener que el punto de congelación del agua va a ir disminuyendo. En este caso, cuando digo disminuyendo, es que la temperatura, en lugar de 0, va a ser menos de 0, o sea, -1 o -2, etcétera, etcétera. Todo depende de la cantidad de soluto que encontremos ahí. Va a disminuir también la presión de vapor, y también disminuye la temperatura de máxima densidad. ¿Cuál es la temperatura de máxima densidad del agua pura? 3.94 a 4, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la densidad máxima del agua pura? Un gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Muy bien. Entonces ya vamos a ver que todo esto se va alterando a medida que nosotros agregamos cada vez más solito. Entonces, normalmente cuando nosotros estudiamos oceanografía,
Algunas veces se utilizan promedios. Y en este caso, el promedio de salinidad global que se estima en todos los océanos y mares es alrededor de los 35 partes por mil. Ojo, fijémonos bien en las unidades y veamos que no estamos hablando en porcentajes, sino en partes por mil. O sea que estamos hablando de gramos de sal diluidos por mililitro de agua, ¿no? O por litro de agua. Sin embargo, ¿verdad? Este promedio, ¿verdad? Realmente se aplica a muy pocas zonas, ¿verdad? Porque la salinidad en los océanos varía mucho y varía dependiendo de la proximidad al litoral, varía dependiendo si es una zona de formación de hielo o si es o varía dependiendo de la descongelación, depende también si existen ríos cerca, y vamos a ver más adelante qué otros factores afectan la salinidad en el agua de los océanos, pero como promedio utilizamos 35 partes por mil. Ahí tenemos un gráfico que representa el punto de congelación y la temperatura máxima de densidad, variando con variaciones con respecto a la temperatura y a la salinidad. Entonces, fíjense bien, lo primero que observamos en este gráfico es que a medida que la salinidad va aumentando, la salinidad está en partes por mil y va de 0 a 40 partes por mil, lo que podemos observar es que, ¿verdad?, la temperatura del punto de congelación, que está aquí en el eje de las 10 y está en grados centígrados, va a ir disminuyendo. Por ejemplo, más o menos alrededor de unos 15 partes por mil, la temperatura o el punto de congelación del agua va a ser alrededor de los 0.8, 0.9 grados centígrados. Menos, alrededor de las 35 partes por mil, pues el punto de congelación va a ser alrededor de menos 0.8 grados centígrados. Y a 0% de salinidad, nuestro punto de congelación es 0. Entonces, estamos viendo que la salinidad va a modificar la temperatura a la cual el agua se va a congelar. Entre más salinidad haya, o entre más iones hayan disueltos en el agua, menor va a ser la temperatura requerida para que éste se congele. Esto se debe entonces a que las sales disueltas, ¿verdad?, lo que hacen es inhibir, ¿verdad?, la formación de enlaces intermoleculares, interfiriendo entonces con el rebotamiento de ese típico patrón poligonal que encontramos en un cristal de hielo en agua pura. Fíjense bien, ahora tenemos otro factor estudiado. Ya habíamos visto la temperatura del punto de congelación dependiendo de las concentraciones de sal. Ahora vamos a ver la temperatura de máxima densidad. Ya habíamos dicho que en agua pura o con muy poco soluto, la temperatura de máxima densidad se da a los 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, aquí, en esta gráfica que ven ustedes, la línea morada es la misma que vimos anteriormente, representa la temperatura de punto de congelación dependiendo de la cantidad de sales disueltas en el agua. Ahora vamos a ver la temperatura de máxima densidad. Ok, entonces si en agua pura era a 4 grados centígrados, vamos a estudiar a qué temperatura alcanza el agua salada su densidad máxima. ¿Qué me pueden decir en comparación de la temperatura de máxima densidad, en comparación de un agua salada, en comparación con la temperatura de máxima densidad del agua pura?
¿Qué les dice esa línea roja? Que es menor temperatura. A ver, dígamelo bien, por favor. El punto de densidad máxima de la agua normal es 3.94, mientras que ya con salinidad ya sería solo de 2. No. A ver, ¿quién más? A ver, aprendamos a interpretar una gráfica. ¿Qué les está diciendo esa gráfica? La idea que tiene es buena, pero está muy mal expresada. A ver, alguien más que le ayude. Vamos. ¿Qué les está diciendo esa línea? Interprétenme esa línea roja. ¿Qué es lo que les está diciendo? Vamos. Que a las 35 partes por millón, el promedio de la temperatura de densidad máxima ya sería 2 grados. Tampoco, y no es partes por millón, es partes por mil. Vamos, ¿qué les dice esa línea roja? Que a medida aumenta la concentración. Dígame. No, iba a decir que a mayor temperatura sería menor la densidad máxima. No, aquí, esa no es una densidad. Esta es temperatura de densidad. Todavía no estamos hablando de densidad. Y solo estamos viendo la temperatura que se alcanza a la densidad máxima. Okay. Entonces, ¿qué les dice esta gráfica? Esta gráfica les dice que a mayor concentración de sales disueltas en el agua, menor será la temperatura a la que se alcance su densidad máxima. ¿Sí? Entonces, comparemos. Habíamos dicho nosotros que en un agua pura con muy pocos solutos, la densidad máxima se alcanza alrededor de los 4 grados centígrados. Ahora comparemos a qué temperatura se alcanza más o menos alrededor de los 10 grados centígrados. Alrededor de los 10 partes por mil, perdón, de sales disueltas. ¿Qué temperatura es a la que se alcanza la densidad máxima? Un grado. 1 grado centígrado. Si estudiamos más o menos una agua que tiene, por ejemplo, 30 partes por mil de salinidad, ¿a qué temperatura alcanzaría su máxima densidad? A menos 1.91. A ver, ¿alguien que pueda leer una gráfica? A menos 3 grados, por ahí. Más o menos alrededor de menos 3 grados. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden observar que a medida que nosotros vamos aumentando la salinidad, entonces la temperatura
a la que se alcanza la densidad máxima también va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, de aquí puedo hablar yo de densidad con esta gráfica, de densidad máxima o de valores de densidad máxima. ¿Sí o no? ¿Puedo yo dar mención de valores de densidad máxima con esta gráfica? De valores no. De valores no, porque estamos estudiando solamente la temperatura de densidad máxima. Y eso es algo que ustedes tienen que mantener, que tener siempre en cuenta, siempre revisar los valores de su gráfica para poder realizar el análisis correcto. Entonces, si se fijan bien, alrededor de unos 24.7 partes por mil y alrededor de 1.3 grados centígrados, en ese punto, pues prácticamente tanto el punto de congelación como la temperatura de densidad máxima se alcanzan al mismo tiempo. O sea, que eso ocurre al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre con el agua que tiene menor salinidad que 24.7? ¿Qué se alcanza primero? ¿La temperatura de máxima densidad o el punto de congelación? El punto de congelación. Fíjense bien, analicen antes de tirar una opinión así nomás. Vean bien la gráfica, vean, lean, interpreten lo que les está diciendo. Entonces, a salinidades de menos de 24.7, o sea, a partir de aquí para acá, ¿qué se alcanza primero? ¿La temperatura de máxima densidad o el punto de congelación? La temperatura de densidad máxima. Exactamente, ¿verdad? Entonces, lo primero que se alcanza, en este caso, ¿verdad?, es la temperatura de máxima densidad, ¿verdad? Y luego se alcanza el punto de congelación, tal como le explicamos, ¿verdad? Con el proceso que ocurre, por ejemplo, en el agua dulce cuando, o el agua pura cuando se está congelando o cuando se está enfriando, por ejemplo, una masa de agua. Entonces recuerden que lo primero que se alcanza es la temperatura de máxima densidad, el agua deja de certificarse y entonces por eso es que se forma esa capa de hielo solamente superficial y luego el agua debajo de esta capa de hielo pues tiende a permanecer bajo la temperatura de máxima densidad, que es de 4 grados centígrados, en un agua que no tiene, que no tiene sales. Pero, por ejemplo, si vimos nosotros aquí, alrededor de los 10 partes por mil, ¿verdad?, la temperatura de máxima densidad se alcanza a 1 grado centígrado, pero el punto de congelación, o sea, para que esa agua se congele, ¿verdad?, necesitamos menos 1 grado centígrado, ¿no? O sea, requerimos de menor temperatura. Lo mismo, igual, se siguen esas líneas y comparamos con 30 partes por mil, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? ¿Qué se alcanza primero? El punto de congelación. Muy bien, primero entonces, muy bien, entonces a partir de los 24.7 en adelante, en concentraciones mayores de entonces primero se va a alcanzar el punto de congelación y luego se va a alcanzar la temperatura de densidad máxima. Y esto es entonces una de las razones por las que los océanos, por ejemplo, no se congelan en su totalidad, ¿verdad?, porque el agua se está certificando todo el tiempo y por efectos de que lo único que se congela en los océanos
es agua pura y no con sal. La sal se va decantando, ya vamos a ir viendo los procesos, durante la formación de hielo oceánico. Muy bien, entonces para recapitular, entonces a medida que la salinidad aumenta, la temperatura de máxima densidad disminuye, y a medida que la salinidad aumenta, el punto de congelación disminuye. Entonces, al aumentar la salinidad, la temperatura de máxima densidad disminuye más rápido que el punto de congelación. Si vemos el tipo de perfil que observamos aquí, los cambios son mucho más marcados en la línea de temperatura de máxima densidad. Y hicimos las comparaciones, ¿verdad?, de qué es lo que se alcanza. Primero, dependiendo de la temperatura, de que si las concentraciones de sales son mayores o menores de 24.7, la temperatura es 1.33. Entonces, el comportamiento del agua ya podemos empezar a ver que varía dependiendo a las concentraciones de sales disueltas. Muy bien, entonces, para recapitular lo que hablamos sobre las concentraciones de sales mayores a las de 24 partes por mil, entonces aquí lo que generalmente encontramos es que el agua alcanza el punto de congelación antes de que se logre la máxima densidad, ¿verdad? Y les explicaba que esto es el caso de todos los océanos o de todas las masas de agua que presenten una salinidad mayor a los 24.7 partes por mil. Si la masa de agua tiene una salinidad menor a los 24.7 por mil, entonces aquí, ¿verdad?, encontramos pues, el proceso que se observa en el agua cuando ustedes la ponen a congelar, o en los lagos que no son de tipo endorreico, o sea, los lagos que no son salados. Y es que en ese tipo o en estas concentraciones, bajo estas concentraciones de sal, pues el agua va a alcanzar en primer lugar la densidad máxima y luego, ¿verdad?, se va a alcanzar el punto de ebullición, de forma que el enfriamiento queda restringido únicamente en las capas superficiales. Entonces, a diferentes salinidades, la máxima densidad se alcanza a temperaturas más bajas que en el agua pura. Entonces, por ejemplo, el punto de congelación varía desde los 0 grados centígrados en agua pura hasta más o menos menos 2.25 grados centígrados a una salinidad de 40 partes por mil. Esto significa que existe una variedad en los efectos, en los puntos tanto de congelación como de densidad máxima, debido a la presencia de sales disueltas, porque se interrumpe la unión de puentes de hidrógeno y por lo tanto se interrumpe también pues ese establecimiento de esa formación poligonal entre todas las moléculas de agua cuando se congela. Ahora, ¿qué ocurre cuando el agua salada se congela? Entonces, aquí, en este proceso, la mayor parte de sal se desprende de las moléculas de agua. Las moléculas de agua empiezan a establecer esas estructuras poligonales, pero recuerden, el ángulo entre los hidrógenos aumenta hasta 109 grados y se empiezan a formar los polígonos. Entonces, a medida que el agua se va congelando, prácticamente va expulsando los granos de sal o los iones de sal unidos a ellos, y esto hace entonces que realmente el hielo que se forme en los océanos sea un hielo prácticamente de agua pura. Y a medida que este hielo se va formando y se va solidificando, porque recuerden que se va solidificando de afuera hacia adentro, pues hay una formación
de una sustancia o de una solución que recibe el nombre de salmuera, o sea, un agua con altas concentraciones de sal que van saliendo del hielo, llevándose los iones disueltos en ello. Y este proceso se va dando entonces lentamente. Entonces, fíjense bien, en la imagen que ven a su izquierda, a la derecha están viendo más o menos una animación de cómo se va liberando la sal cuando se va formando el hielo, pero el proceso, ¿verdad?, se da siguiendo este patrón, ¿verdad? Entonces, lo primero que se forma cuando el agua salada empieza a enfriarse, ¿verdad?, es casi como es una formación de espinas y de plaquitas de hielo, ¿verdad?, que se parece mucho al granizado. Si ustedes lo comparan en cuanto a textura, se parece mucho al granizado. Luego, si la temperatura continúa disminuyendo y se siguen formando cristales, se forma una capa muy delgada, continua de hielo, que si el proceso de pérdida de energía o el proceso de formación de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua continúa y se sigue formando esa salmuera que va saliendo del hielo, y a través del movimiento, entonces vamos a empezar a ver estructuras en la capa superficial de los océanos, como esta que ven aquí en el punto C. Estas reciben el nombre de galletas de hielo, y reciben el nombre de galletas de hielo por esa estructura que tienen, son grandes. Y estas galletas se forman cuando el oleaje o el movimiento del agua hace que esta capa delgada se fracture y empiecen a chocar unas con otras, hasta que, si este proceso continúa de formación de galletas y ese choque, hace entonces que ya se empiecen a formar témpanos de hielo, ¿verdad?, formados directamente de el agua salada. Y en este caso, entonces, normalmente, el hielo que ven ustedes aquí en la superficie es un hielo formado por agua casi completamente pura, y la salmuera, ¿verdad?, queda alrededor del hielo y por debajo de esta, que por su salinidad, y ya vamos a ir viendo más adelante, se estratifica a mayor profundidad, ya que la salinidad afecta la densidad. Entonces, fíjense que generalmente en las latitudes polares se forman pues masas de hielo de aproximadamente unos 2 metros de espesor durante el invierno, ¿verdad? Entonces, se pueden observar capas de hielo que pueden ser continuas, ¿verdad?, grandes capas de témpanos de hielo, y que durante pues, el cambio de estaciones puede ir deformándose, se puede volver más delgada, puede fracturarse debido a la pérdida de grosor, se puede regenerar, perdón, nuevamente a lo largo de las estaciones, como pueden ver en la animación que ven aquí. ¿Qué efectos son los que contribuyen a la formación y derretimiento pues, de estos témpanos de hielo? Obviamente, pues la temperatura, la radiación. Recuerden que también pues las estaciones del año en las latitudes polares son estaciones bastante marcadas, o son 6 meses de invierno y 6 meses de verano, entre comillas, ¿verdad?, donde hay radiación solar, ¿verdad? Y esto hace que exista una variedad en el grosor, ¿verdad?, de todos estos témpanos de hielo a lo largo de los años. Obviamente, pues el cambio climático también ha colaborado también a que se reduzca, ¿verdad?, este efecto. Y entonces, a medida que se forma, ¿verdad?, estos hielos, no sé, avísenme si están viendo, por favor, ahorita deberían de estar viendo un video.
Entonces, a medida que se forma este hielo a partir de, de agua salada, o sea que son hielos oceánicos, no son hielos ni continentales, ¿verdad? Ni formados en los casquetes polares, ¿verdad? Estamos hablando de hielo formado a partir de agua de los océanos. Entonces, a medida que se va formando el hielo, como les decía, se forma también una salmuera. Y esta salmuera, ¿verdad?, que es una combinación de agua fría, bastante salada y densa, lo que va haciendo es estratificándose hacia el fondo o por debajo del hielo. Entonces, por ese mismo efecto del aumento de la densidad del agua por cambio de temperatura y por salinidad, uno puede observar la salmuera. En este caso, pues es esa agua viscosa que ustedes ven que está descendiendo desde el hielo, como ven ahí. Y esta agua tiene una característica de que por tener una salinidad tan alta, alcanza un punto de congelación bastante bajo. Recordemos el diagrama que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Esta agua tiene, ¿verdad?, una temperatura muchísimo menor que la que rodea el ambiente. Y por lo tanto, entonces, cuando se va estratificando, empieza a formar cristales, ¿verdad?, al entrar en contacto con el agua circundante o al entrar en contacto con cualquier otro sustrato como el que pueden ver ahí. Entonces, en este caso, ¿verdad?, cualquier zona que entre en contacto, incluso cualquier animal que entre en contacto con esa agua que se está certificando, pues se congela, ¿verdad? Y este efecto entonces recibe el nombre, pues, o se le conoce comúnmente como el dedo de la muerte, ¿verdad? Entonces, estos son puntos de certificación de salmueras que entran en contacto entonces con el suelo, lo congela por estar a temperaturas mucho menores que alrededor, ¿verdad?, y pues congela todo lo que se encuentra o lo que entre en contacto con ellas. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Licenciada, mencionó que la salmuera tenía una menor temperatura siempre muy helado, ¿verdad?, al agua oceánica con la que está rodeada. Fíjese que no le escuché nada. Se escucha súper entrecortado. No comprendí lo que me quiso decir. ¿Me puedes A veces, repetir? pero tengo toda la señal. ¿Me puede escuchar? A ver, ¿se me puede repetir lo que me dijo? Mencionaban que esa agua ensalada, la salmuera, ¿verdad?, se estratificaba y se congelaba y tenía una menor temperatura. Esa es menor No, temperatura. las salmueras no se, ahí le voy a interrumpir, la salmuera no se congela, lo que se congela es el punto de contacto entre la salmuera y el ambiente. Ah, ya, eso es lo que quería saber. Sí, es ese punto. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, entonces continuamos analizando los efectos de la salinidad o de las sales disueltas en el agua. A ver, entonces ahí estamos viendo una gráfica que estudia la densidad del agua con respecto a las concentraciones de sales disueltas. A ver, ¿qué me pueden decir? Interprétenme lo que dice ese gráfico, analícenlo y díganme qué me está diciendo esta línea.
Entonces, recuerden siempre hacer su análisis de las X con respecto al eje de las Y. ¿Qué dice esa gráfica? Puede decir que a medida que la densidad va disminuyendo, la salinidad va aumentando. No. Recuerden que aquí estamos haciendo un análisis del efecto de la salinidad sobre la densidad, no de la densidad sobre la salinidad. La densidad no tiene ningún tipo de efecto en la salinidad, pero la salinidad sí puede tener un efecto en la densidad, que es completamente diferente. Entre mayor concentración de salinidad en el agua, mayor va a ser su densidad. Exactamente. Entonces, este efecto es un efecto pues directamente proporcional. A medida que las concentraciones de sales disueltas en el agua aumentan, ¿sí? Va aumentando también la densidad del agua. Podemos comparar, recuerden cuál es la densidad máxima del agua pura. 3.94. 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cuál es la densidad del agua, por ejemplo, que tenga una salinidad de 20 partes por mil? Más o menos ahí a ojo de gallo. Como 1.08. 1.02 casi. Pucha, el ojo de gallo de ustedes es demasiado grande. A ver, alguien que tenga un ojo de gallo más refinado. 0.2. 1.015. 1.015, estamos bien por ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuánto más o menos sería la densidad del agua a los 30 partes por mil? Como unos .026. Perdón. Como 1.026. Alrededor de esa zona, por ahí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Verdad? Para saber datos más exactos, entonces tendríamos, como tiene este gráfico de aquí, pues tirar líneas rectas para ver los resultados más detallados. Muy bien. Entonces, al aumentar la salinidad, aumenta la densidad del agua. ¿Por qué? Porque los solutos tienen su masa atómica, que es mayor que las moléculas de agua. Y entonces la densidad va a aumentar con la salinidad. Esto significa, ¿verdad?, que si nosotros hablamos de procesos de estratificación por densidad, recuerden que nosotros habíamos en la clase anterior, habíamos dicho de que una estratificación es casi como una formación de capas por densidad. Entonces aquí, ya que el agua dulce, o no, mejor les pregunto a ustedes, de esas 3 marcas que tenemos ahí, tenemos una muestra de agua dulce, tenemos una muestra de agua con alrededor de unos 16 partes por mil, pongámosle 20, y tenemos otra muestra de agua con 30 partes por mil de salinidad. Si hubiese una estratificación de estas 3 masas de agua, ¿cómo se estratificarían? Desde la superficie hasta el fondo. Entonces, ¿qué capa o qué masa de agua se certificaría hasta el fondo? La de 30 partes por mil.
La de La más 30 densa. partes. Exactamente, 30 partes por 1000 porque sería la más densa. Luego, sobre esta estaría ¿cuál? La de 20. Muy bien, la de 20 partes por 1000. Muy bien. Y finalmente, La que tiene 0 salinidad. cero salinidad o el agua pura. Muy bien. Entonces ahorita lo que acaba de hacer la compañera, que nunca me dice su nombre, es estratificar masas de agua por densidad. Y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de masas de agua. Exactamente esto es lo que ocurre, ¿verdad? Una superposición de capas de agua de diferentes salinidades en una cuenca oceánica. Muy bien. Entonces, fíjense bien, debido a que la densidad del agua salada disminuye continuamente con la temperatura y no existe realmente una temperatura máxima de densidad que sea fija, o sea que, por ejemplo, que sea como la del agua dulce, ¿verdad? Que ya dijimos nosotros que el agua dulce o el agua pura alcanza su densidad máxima a 4 grados centígrados y es de 1 gramo por centímetro cúbico. En el agua salada, o sea, en el agua de los océanos, no existe una temperatura máxima densidad ni una densidad máxima que sean fijas, ¿verdad? Porque todo va a variar y va a depender de las cantidades de sales que se encuentren disueltas. Entonces, en el caso de los océanos, y esta es otra forma de comprobarlo, pues no ocurre ese comportamiento anómalo, ¿verdad? De que la masa de agua o la cuenca oceánica se congele completamente en la capa superficial y toda la masa de agua en su integridad, ¿verdad? Hasta el fondo, por debajo, tenga una sola temperatura, sino que va a variar en temperaturas y va a variar en densidades, ya que el agua salada se estratifica continuamente. Entonces, en el caso de los océanos, la densidad de un volumen de agua depende de 3 factores que son súper importantes y que son diferentes a los del agua pura. La densidad va a variar por una combinación de salinidad, de temperatura y de presión, pero principalmente vamos a estudiar nosotros los efectos de la combinación o de ese combo de salinidad y de temperatura. ¿Por qué? Porque diferentes combinaciones de salinidad y temperatura nos pueden dar resultado una misma densidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos agua dulce, nosotros podemos estudiar la densidad en base a su temperatura. Si el agua, digamos, es fría, va a ser más o menos densa que el agua a temperatura ambiente. Ajá. Más densa. El agua fría va a ser más densa que el agua a temperatura ambiente y el agua cálida va a ser más o menos densa. Menos densa. Va a ser menos densa. Cuando hablamos de océanos no podemos nosotros decir qué tipo de densidad tiene el agua únicamente basándonos en temperatura. Tenemos que saber también el contenido de sales disueltas en la masa de agua para poder saber qué densidad tiene esa masa de agua. ¿Qué otros efectos tiene la salinidad sobre el agua? En primer lugar, tenemos los efectos sobre la viscosidad y ustedes lo pudieron ver
en el video donde se les muestra la salmuera, que ustedes pueden ver prácticamente a dónde va la salmuera, ¿verdad? Entre más densa el agua, entre más salinidad tiene el agua, más viscosa se vuelve y tiene pues mayor capacidad pues de rehusarse al movimiento o resistirse al movimiento y permanecer como una masa de agua unida. Y ustedes pudieron ver, ¿verdad?, a dónde iba bajando el agua o la salmuera sin necesidad de ver la superficie en congelación. Y otro efecto que tiene la salinidad es que entre más salinidad hay, menor es la tensión superficial de los océanos. Fíjense que la tensión superficial, entonces, en los océanos va a ser mucho menor que la que encontramos en el agua dulce. Y en el agua dulce o en el agua pura, ya habíamos discutido, ¿verdad?, qué organismos se pueden beneficiar de esas y qué características tiene esa tensión superficial en este tipo de aguas sin ninguna concentración de sales disueltas. Sin embargo, en los océanos, por el efecto de la salinidad y de la presencia de iones de sales en el agua, pues encontramos una menor densidad, una menor tensión superficial, y solamente en los océanos encontramos un organismo que se sirve de esta tensión para su alimentación. Y en este caso, pues es un género de Hemiptera, es Alobates, que es bastante común en las zonas intertropicales del Pacífico. Si ustedes van a Choluteca o si van aquí a Mapala, son fáciles de ver en la superficie del agua. Ojo, estos organismos no tienen ninguna capacidad de sumergirse en el agua ni nada de eso, únicamente utilizan la tensión superficial para alimentarse de organismos que forman parte del plancton, ¿verdad? O sea, organismos que viven cerca de la superficie, alimentarse de larvas de peces, de otros organismos o huevos también, pero no se sumergen en el agua, sino que solamente van capturando lo que se encuentra en la superficie. El punto de ebullición también se ve afectado y en este caso, al aumentar la salinidad, también aumenta el punto de ebullición. Y fíjense bien, ¿verdad? Esto es súper importante, sobre todo cuando nosotros hablamos de zonas en las que encontramos fuentes de aguas hidrotermales. Si ustedes recuerdan, habíamos caracterizado el agua de las fuentes de aguas hidrotermales como aguas pues sumamente calientes que habían estado en contacto con la temperatura de la astenosfera, habían logrado pues por pérdida de densidad ascender nuevamente hacia la superficie del suelo oceánico y salir a temperaturas alrededor de los 400 grados centígrados. Sin embargo, esta agua, como ven en la fotografía de ahí, es negra no porque esté ebulliendo y no porque sea humo. Es negra únicamente porque hay una gran cantidad de material disuelto en ella, sobre todo materia de tipo basáltico. Pero esta agua no se encuentra en ebullición, a pesar de estar a unos 400 grados centígrados. ¿Y por qué no está en ebullición y por qué los organismos que se encuentran pues, viviendo cerca de fuentes de aguas hidrotermales no se cuecen? Pues, porque no hay una sopa en ese lado. Y es por los efectos de la presión hidrostática y absoluta que tiene sobre el agua. Entonces, fíjense aquí en esta gráfica está comparando la temperatura de ebullición del agua con respecto a la presión absoluta que lo rodea. La presión absoluta se define como la presión atmosférica, que es equivalente a una atmósfera, más la presión hidrostática a una profundidad. Ya vamos a ir viendo más adelante un poco más de esto. Pero lo importante es que ustedes comprendan que a medida que se aumenta la profundidad en los océanos,
la presión hidrostática va aumentando y por lo tanto la presión absoluta va aumentando. Y si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en las llanuras abisales alrededor de los 4.000, 5.000 metros de profundidad, vamos a ir viendo entonces y observando que la presión absoluta también se ha multiplicado. Y entonces, si se fijan bien en esta gráfica, podemos ver que a medida que aumenta la presión absoluta en los océanos, también va aumentando la temperatura del punto de ebullición del agua. Entonces, esta es la razón por la que el agua en las fuentes de aguas hidrotermales no entra en ebullición o no se encuentra en ebullición. Así como la temperatura de ebullición, la presión absoluta también afecta la temperatura de congelación. Entonces, en resumen, las propiedades del agua, entonces, que ya de por sí en un agua pura se consideran que son anómalas, son alteradas al agregar iones de sales disueltos en ella y por lo tanto alterando pues, la formación de puentes de hidrógeno, haciendo que los parámetros tanto de densidad como de temperatura, de máxima densidad y salinidad, se vean afectados por la presencia de estos. Este cuadro ustedes lo tienen en las fuentes de otras fuentes de información del aula virtual. Aquí tenemos una comparación que también tienen ustedes ahí en el aula virtual. Comparación de algunas propiedades de valores de agua pura y agua salada, ¿verdad? Agua pura, estamos hablando de sin ningún tipo de iones disueltos, y agua salada, pues se toma el promedio, que es 35 partes por mil, y ver pues los cambios entre cada una, ¿verdad? Por ejemplo, olor, bueno, el olor marino o el olor a mar es realmente producto es un subproducto, un gas subproducto de la fotosíntesis de fitoplancton. Cambia el sabor, obviamente, cambia el pH. Generalmente el agua pura tiene un pH neutro, el agua salada, es más, el agua de todos los océanos es más alcalina, alrededor de unos 8.1 de pH. La densidad a 4 grados centígrados en agua pura, ya habíamos dicho, es de 1 gramo por centímetro cúbico, y a 4 grados centígrados en agua salada es de 1.28. Pero ya saben ustedes que la densidad máxima va a ser variable, ¿verdad? No es estable en el agua salada, va a depender de la cantidad de sales de la que estemos hablando. Al igual que el punto de congelación es de 0 grados en agua pura y de menos 1.9 a 35 partes por mil, y el punto de ebullición pues es de 100 grados centígrados en el agua pura y 100.6 grados centígrados en aguas que tienen el promedio de 35 partes por mil. ¿Alguien tiene alguna pregunta?